separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este domingo 24 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar del perdón y de la necesidad de la vida cristiana, en la que el perdón sea la espina dorsal del perdón de Él hacia nosotros, para nosotros poder perdonar a los demás. Presentamos las intenciones de nuestra misa, y son los difuntos: Ligia Jorge de Gautier, 5 años de fallecida; Pedro Sánchez García, 50 años de fallecido; Araceli Durán; Bernardo Melo Pimentel; Rafael Pimentel; Hilda Ramírez de López; Nervina Guzmán de Castaños; Leandro Valera; José Tejada Rodríguez y Josefina Nepomuceno. También se pide la salud de Jacqueline Rodríguez, Natalia Ávalo Carmona y Marilyn Castillo. Con estas intenciones presentémonos humildes ante el Señor y reconozcamos primeramente nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas,
Vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. El furor y la cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios
y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Estas lecturas están hablando acerca del daño que hace a la persona el rencor. El rencor no es solamente un sentimiento. El rencor mata al alma. El rencor incluso atrae sobre sí también falta de perdón de parte de Dios. Es un obstáculo para recibir de Dios el perdón. Y aquí el furor y la cólera son odiosos y el pecador los posee. Y aquí dice: ¿cómo puede? Este está pidiendo salud y no perdona. Porque también se consideraba la salud, y es verdad, los psiquiatras dicen que cerca de un 90% de las enfermedades del ser humano tienen un origen psicosomático. No quiere decir con eso que son mentales. Quiere decir con esto que el origen es o estrés, o es un rencor, es cualquier cosa de estas, que son problemas internos que se van somatizando. Y por eso problemas con el corazón, problemas de alergia, problemas de cualquier tipo en la piel, asma, y muchas de estas cosas no son mentales, pero sí tienen un origen psicosomático, los disgustos, muchas situaciones diversas que van ocasionando que la persona pueda llegar a enfermarse. Eso lo dicen los médicos ahora, y con mucha sabiduría, sin saber cómo ni explicarlo, ya el autor sapiencial del libro de Eclesiástico ya lo dice. ¿Cómo puede pedir salud cuando él no perdona tampoco y guarda el rencor? Y si pide perdón de sus pecados y no tiene compasión de sus semejantes, ¿cómo es posible? O sea, qué contrasentido. Señor, dame de lo que yo no quiero. O sea, digo, no quiero, Señor, de lo que yo no quiero dar. Quiero quedarme con el rencor. Quédate con el rencor hacia mí. Dios nunca va a ser así, eres lento a la cólera. Pero con eso está uno diciendo: no me perdones, no me interesa el perdón. No voy a perdonar porque no me interesa que tú me perdones. Eso, en resumidas cuentas, es lo que está diciendo la persona cuando quiere conservar el rencor y quiere conservar una herida y quiere conservar una rabia, un disgusto contra un hermano. Los disgustos pueden estar en la vida. Todos podemos tener disgustos. Los disgustos se van con el tiempo. De hecho, hay mucha gente que dice: no tomes una decisión hasta que no pase un par de noches con la cabeza en la almohada. Porque uno se afloja, uno se le quita todo el rencor que uno ha podido tener. San Pablo dice de una manera muy sabia: enójense, pero que no se ponga el sol con vuestro enojo. Quiere decir con esto, el enojo forma parte de uno de los muchos sentimientos que tiene el ser humano, pero que no se ponga el sol. Quiere decir con esto, no lo alimente, no lo mantenga, no lo conserve, suéltelo que enferma, mata el alma y envenena, como dicen en el campo. Así tenemos que pedir al Señor que nos ayude a experimentar la paz que trae cuando una persona es capaz de perdonar. El rencor nunca va a llegar a nada bueno, nunca va a poder tomar decisiones correctas, nunca va a tener actitudes correctas. Con rencor es muy difícil que se puedan tener actitudes o palabras o pensamientos sabios. Todo esto queda envenenado por este rencor que incapacita a ver las cosas de una manera objetiva. El que tiene rencor no ve las cosas igual, no ve las cosas, no es capaz de ver con objetividad lo que le está pasando. Y a veces uno con el rencor, y una persona opina y dice: oye, ¿qué está pasando? No es ni tanto. ¿Por qué? Porque uno, cuando tiene rencor, uno comienza a ver fantasmas y problemas hasta donde no hay. Porque el rencor, y a fin de cuentas, está claro que sube la presión, que hace daño a la salud. Pero también es sobre todo principio de buena convivencia. Y por eso tenemos que pedirle al Señor
que podamos pasar por alto los defectos de los demás. Por ejemplo, en una vida familiar, y sobre todo entre la pareja, cuán importante es esta capacidad de aprender a pasar por alto los defectos que tiene el otro. Bueno, siempre y cuando no sean tan graves que no tengan que corregirlo, porque también hay veces que son defectos que son una verdadera cruz para los demás. Entonces es la persona la que tiene que convertirse y tiene la obligación de suspender o cortar o de mejorar todo ese defecto que tiene. Pero sin embargo, el principio de la convivencia es perdonar las cosas, no recordar. Esas personas que todavía cuando perdonan, cuando dicen que han perdonado y después sale el otro pleito, no, porque pasó así, y así te pasó en tal día, y eso en tal día, y lo tienen guardado, todo guardado. Eso repolla por algún lado, eso explota como una olla de presión. Eso acabará haciéndole daño a la salud, pero sobre todo a la relación con Dios, porque sobre todo corta la relación con Dios. Y eso es un principio que no se entiende bien. No hemos vivido para el perdón. Si vivimos, vivimos para el Señor. Ninguno vive para sí. Ninguno vive para ser principio absoluto de los sentimientos. No todo lo que yo amo es amable. No todo lo que yo odio es odiable, odioso. O sea, aquí viene el principio de que yo no soy el centro del universo. Yo no vivo para mí, yo vivo para el Señor. Y muero para el Señor. Mi existencia solamente tiene pleno sentido si está marcada por la conciencia y la realidad que me hace entregarme a Dios, porque sé que para Él yo vivo. No vivo para mí. Él murió para que yo tuviera vida. ¿Quién soy yo para decidir cómo tener vida si es Él el que me la da? Y por eso entonces, aquí el Señor nos está invitando a poner un acto de confianza vamos a decir, en la banca, en la cuenta de la banca moral de nuestra vida, que estaba en bancarrota. Debíamos todo. No teníamos nada. Y Él llenó y nos dio un crédito en esa cuenta bancaria que estaba en déficit, y ahora el Señor nos invita a hacer buen uso de ello y vivir para ello, vivir para el Señor. Pero hay mucha gente que no se ha dado cuenta y mucha gente que no vive el cristianismo porque no ha puesto la mirada en el perdón de Dios. No ha entendido la cruz. No ha entendido la cruz, no contempla la cruz, no mira, no contempla que traspasaron por ti y por mí. Y el principio para poder perdonar es el perdón que Dios ha tenido para mí. Si Dios no hubiese tenido perdón para mí, no habría ninguna razón de por qué tengo que perdonar. Pero como Él me ha perdonado, y así como me ha perdonado, eso me exige a mí también perdonar. Porque a fin de cuentas lo que me debe el otro no es nada comparado con lo que yo debía a Dios. Y por esto aquí le pregunta a San Pedro, le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Eso, como diciendo, ¿hasta cuándo ya? O sea, como tener un martillo y decir, ok, ¿hasta cuándo? Después en la próxima le puedo dar un martillazo. Y dice, no, siempre. El perdón es siempre. 70 veces 7. No hay límite para esto, porque no hay límite para el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. No hay límite. En eso se conoce el amor que nos tiene, que nos amó y murió en la cruz, aun cuando éramos pecadores. Él nos ama inmerecidamente. ¿Quién soy yo para comenzar a salir con el otro? No se lo merece. No lo voy a perdonar, pues no se lo merece. No es digno. Hay que tener mucho cuidado con los pronunciamientos de este tipo, porque son pronunciamientos que no participan del corazón de Dios, no participan de los sentimientos de Dios, no son los pensamientos de Dios esto. Que el Señor nos tiene que ayudar para poder realmente descubrir que nosotros debíamos todo y ahora tenemos un Dios que nos ha perdonado todo, nos ha saldado la deuda. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con el que te debe algo? O sea, el que te ha dado una pequeña ofensa. Si Dios te ha perdonado, ahora, si uno no está consciente de lo que Dios me ha perdonado, entonces yo no podré. Hay mucha gente prepotente que dice, yo no le he hecho nada a Dios, yo no le debo nada a Él. Él murió en la cruz porque quiso, pero hay mucha gente que no entiende qué habría sido de su vida si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Si Él no hubiese muerto en la cruz, estaríamos todos a la deriva. Seríamos una humanidad a la deriva completamente, sin propósito y sin esperanza.
o con una esperanza que se esperaría en el futuro sin saber exactamente qué es. Pero ahora no, ahora sabemos que el principio fue un principio de misericordia que tuvo Dios con nosotros. La parábola, un rey fue a uno que debía, ¿cuántos son? 10.000 talentos. Eso deben ser ahora mismo cerca de 25 millones de dólares, más o menos, dicen, traducido a lo que sería hoy, para comprar no una, varias haciendas. Eso es lo que debía, señores. Imagínense ustedes debiendo, porque quitamos los millonarios, pero usted y yo que somos de a pie, 25 millones de dólares, ¿qué hacemos? Y bueno, agárreme, métame preso porque no hay nada que hacer. Y lo que hizo este hombre con eso fue pedirle perdón, implorarle perdón. Y aquí está la imagen de lo que le debíamos a él y lo que él nos invita a hacer. Pídele perdón a Dios, pídele perdón. Él es misericordioso. Como dice el Salmo dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Tíratele a los pies, pídele perdón. Le debes un montón, es cierto, pero Él es compasivo, Él es misericordioso. Y así como el rey, Jesús quiso poner esa parábola como un rey que dijo, no solamente tengo paciencia, te perdono. O sea, porque pudo haber dicho, me lo pagarás después. No, te perdono todo. Todo está cubierto. No debes nada más, es el alivio. Yo nunca he debido 25 millones de dólares, pero si yo lo debiera y de repente me perdonan eso, yo me sentiría realmente como una plumita, así que no pesaba nada. Y de repente así, con esa alegría, todavía con el sabor del perdón, de esa experiencia tan hermosa, apenas salgo allí, no fue una semana después, no. Ahí mismito saliendo, el otro me debe 100 denarios. 100 denarios son 1 mes y medio de trabajo de un empleado público que si gana 11,000 pesos, deben ser 18,000 pesos, póngale 18,000 pesos. Y a usted le perdonaron 25 millones de dólares. Y usted de repente, 18,000 pesos, usted no lo va a perdonar. No, usted lo tiene que pagar. Entonces aquí la parábola es un contraste enorme para que nadie se le ocurra pensar que como que Dios y yo estamos ahí parejos. Viste, yo perdoné porque tú perdonaste. No, espérese, Dios te va a decir, lo que yo te perdoné son 10,000 talentos. Creo que tú no has entendido. O sea, mi vida se habría perdido. Yo me habría condenado. O sea, habría sido mandado al infierno. Me habría perdido completamente. Es otra cosa. Y perdonar 18,000 pesos. Yo sí he perdonado 18,000 pesos una vez. Eso me ha tocado perdonar. Y a veces no me lo han pagado, yo he tenido que soltar en banda, sí. Y nadie se ha muerto con eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que es humano y que se puede hacer. No creo que Dios pida que yo perdone 10,000 talentos, porque no puedo, porque ese perdón es divino. Pero yo puedo participar un poco de ese amor y ese perdón divino perdonando 18,000 pesos o perdonando 100 denarios. Y por eso el Señor espera eso de nosotros. Y por eso Él dice así. Él dice, lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Y aquí viene la pregunta. ¿Dónde están los 10,000 talentos, los 100 denarios que te deben? ¿Dónde están? Comienza a hacer la colección. Comienza a hacer una lista. Hay gente a la que tú le tienes rencor por cualquier tontería. Porque cualquier cosa por la cual tú todavía mantengas un perdón, perdóname, pero es una tontería. Una tontería grande, una tontería pequeña, pero siempre tontería frente al perdón que Dios ha tenido para con nosotros. Por lo tanto, hoy el Señor te está invitando a poner tu rencor a los pies suyos, a presentarte humilde ante el Señor. Lo he hecho con mucha gente. He hecho con mucha gente el ejercicio. Le pido, cierre los ojos y le digo, piensa en la persona, en la persona a la que le tienes rencor. Y la persona está ahí. Y le digo, ahora piensa en Jesucristo que se pone al lado de esa persona. ¿Okay? Entonces ahí le digo, mira, Jesucristo está diciendo, perdona lo que yo te perdoné. Y casi siempre cuando una persona hace ese ejercicio, se le ven las lágrimas, porque se da cuenta. Y son muchas las personas que han sanado su corazón y su rencor, fruto de pensar, poner frente a frente
el amor que Cristo ha tenido para con nosotros y el pobre amor nuestro que a veces se atrabanca por una ofensa, por dura que creamos que sea, es una ofensa de un ser humano a ser humano, que puede ser perdonada con la gracia de un toque divino de amor. Y por eso ese ejercicio es muy sano y hacerlo es muy importante, considerar, así como nos ha perdonado, así perdonar también. Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a entender lo demás? Si a fin de cuentas, la historia de la alianza de Dios con el pueblo no es otra cosa que pedir perdón. ¿Qué era lo que eran los sacrificios de la antigua alianza, los sacrificios de alabanza? ¿Qué eran? Era un sacrificio donde uno mataba un buey pensando y ofreciéndole al Señor los pecados, para que Él lo perdonara. Y ahora, no tenemos que poner un buey, no tenemos que poner un animal a sacrificar nada. El sacrificio ya está ahí y se hizo. Fue el mismo Hijo, el Cordero sin mancha, Jesucristo. Él fue el que fue llevado como cordero al matadero y fue llevado como la oveja a trasquilar. La asesinaron después de duro tormento y de humillación enorme al Dios vivo hecho hombre. Fíjense, para que a nadie se le suba la cabeza. Yo no fui, tú sí fuiste. Y lo sigues haciendo con tu pecado. Esa especie de tendencia a volver a deber al Señor. Porque el Señor nos perdona y después volvemos un poco rato y ya le debemos otra vez. Que eso es lo impresionante. La tendencia a volver a deberle otra vez. Porque no somos capaces de experimentar la gracia que otorga el perdón para ya no volver a pecar más, como lo experimentó la mujer adúltera en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Tú le debes a ellos, dice la ley. Le debes tu vida porque deben apedrearte. ¿Dónde están? ¿Te ha condenado alguno? No, yo tampoco. Te perdono las piedras, te perdono la muerte lapidada, pero en adelante no peques más. En ello está el Señor dándonos a entender que si Él ha perdonado y no ha condenado, la mujer tiene la obligación de no volver a entrar en deuda con el Señor. Y tenemos que pedir esa gracia de permanecer en esa fidelidad para que el Señor nos ayude, nos asista y seamos capaces de vivir una vida cristiana con menor carga. Porque es que cuando yo he conocido personas que han perdonado, las personas se sienten como si hubieran quitado un peso de encima. Yo nunca olvidaré ese perdón tan impresionante que yo vi. Cuando la renovación carismática se reunía en la capilla del Colegio Santo Domingo. Y el padre extranjero que estaba hablando, estaba dando un retiro de sanación interior. Y la mujer, una mujer que saltó ahí, dijo que hacía 36 años su papá la había violado y ella todavía conservaba el odio hacia su papá. Pero fue terrible eso, porque ¿qué pasó? Sorpresivamente el papá también estaba en el retiro y el papá se puso de pie y el papá se acercó a ella y a mí se me puso la carne de gallina cuando me di cuenta que el que estaba allí era el papá y ella allí, que primero le dio brega, pero después salió corriendo a los brazos y se abrazaron. Eso fue terrible para lo que estábamos ahí viendo, cómo un rencor de 36 años se conservaba intacto todavía allí, pero que un momento y un gesto eran capaces de sanar 36 años de carga, de rencor acumulado durante tanto tiempo. 36 años, fíjense. Hay gente que dice el tiempo lo cura todo. Mentira. Hay gente que colecciona rencores ahí, lo guardadito en el freezer, guardadito. Y en cualquier momento vuelve a aparecer y sale el rencor otra vez, igualito que como estaba. Tenemos que poner ese freezer bajo el calor del amor de Dios para que se derritan todos los rencores, para que se disuelvan en su amor. Y no tengamos que cargar con tanto peso arriba. El alma que no perdona es un alma que tiene peso en su fuerza, en su interior. Y por eso es importante que nosotros seamos capaces de entender la dimensión que nos está hablando el Señor aquí, con la necesidad
El perdón no es solamente un opcional más, no es una opción. El perdón es una necesidad. Porque si tú no perdonas, tampoco el Padre del cielo te perdonará. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oiga eso. O sea, como yo perdono, ¿cómo tú perdonas? Y tú estás pidiendo que te perdone tal como tú perdonas a los que te ofenden. Qué lío, qué comprometedor esa frase del Padre Nuestro, que nos invita a decir, porque en otros lugares se traduce, así como nosotros hemos perdonado, perdónanos. Entonces, así mismo, como yo lo hago, ¿no? Ni más ni menos, ¿eh? Si yo no perdono, no perdones. Y por eso dice, porque si ustedes no perdonen, tampoco el Padre del cielo les perdonará después del Padre Nuestro en el Evangelio. Porque es una necesidad. Porque el que guarda el rencor es un bloqueo para el amor y para el perdón de Dios. Ojalá que no se nos pase esa lección, porque si no, entonces tendríamos que volver a ir a la cola, a comenzar desde el primer grado, desde la A, a comenzar otra vez. Esa es la esencia del cristianismo, el perdón que Dios ha tenido para con nosotros, para que ese toque de gracia nos bendiga el alma y podamos también nosotros perdonar a todos los que nos rodean. Si usted perdona, si usted llega a perdonar, considérese agraciado, considere que Dios ha sanado su corazón y ayude a otros también a que el corazón sea sanado, no solamente de rencor, hay otras heridas, como por ejemplo están los complejos, los complejos también, están los temores, están los remordimientos, hay muchas heridas que dan duro al alma y le incapacitan al alma a experimentar la paz y la tranquilidad. Vengan a mí los que están cargados, los que tienen odio, los que tienen rencor, vengan a mí los que están cargados y hallaréis consuelo para vuestras almas. El Señor nos dará el consuelo en el momento que experimentemos acercarnos a Él, para que nuestra carga de rencor sea tomada en sus benditas manos y en nosotros vendrá la paz que tanto necesitamos. Que el Señor nos ayude y que el perdón sea un distintivo de nuestra vida. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas al Señor con la confianza y la certeza de que Dios nos escucha. Pero antes que eso, vamos a profesar nuestra fe, unidos a todos los creyentes del mundo, y vamos a hacer el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios que es lento a la cólera, compasivo y misericordioso. Para que la Iglesia sea lugar de reconciliación y así se manifieste al mundo el perdón de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sea posible lo que parece imposible, la reconciliación de unos y otros sobre la base de la justicia, el respeto, la paciencia, el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sean capaces de perdonar y olvidar los que se sienten justamente ofendidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que imitemos a Dios siempre dispuesto al perdón, perdonándonos nuestras mutuas ofensas,
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, Ligia, Aracelis, Bernardo, Rafael, Hilda, Nervina, Leandro, José, Pedro, Josefina, para que se le perdonen todos sus pecados y participen de la gloria del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Jacqueline, Natalia y Marilyn, para que experimenten la salud del cuerpo por la gracia y la obra del mismo Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha todas estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Todos unidos en fe, nazca con fuerza en el corazón, una esperanza Este pan, saber fruto de la tierra del trabajo. saber que estarás partiendo los Bendito sea el que viene, fruto del trabajo del hombre, que recibe saber que vendrás, Venga, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor sea de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Sé propicio, Señor, a nuestras oraciones y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, junto a los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Los cielos y la tierra exaltemos de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien también nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, los partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu que, participando de un mismo pan y un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, Ligia, Josefina, Aracelis, Bernardo, Rafael, Hilda, Nervina, Leandro, José, Pedro y todos cuantos confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos con gozo la acción de gracia de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora vamos a realizar esta oración, como ya dije, comprometedora, sobre todo la parte que dice el perdón. Así que vamos a pedir que no solamente la digamos, sino podamos vivirla. Juntos ahora dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero Pero una una palabra palabra tuya tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual, a unirnos al misterio celebrado aquí, uniéndolo con la fórmula de comunión espiritual de San Alfonso María Ligorio. Cierren por favor sus ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido las espinas de la soberbia de mí, para que yo reciba la humildad de ti. Tú has recibido los azotes de la lujuria de mí, para que yo reciba el amor y la pureza de ti, de mi Señor. Tú has recibido el mal, la muerte y el pecado, para que yo reciba de ti, solo a ti mismo. A mí tú te has donado. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí en este domingo. Que el Señor nos fortalezca, nos ayude, pero sobre todo que nos ayude a experimentar el perdón. Porque sin el perdón no podremos experimentar el perdón de Dios. Pedir al Señor esa capacidad. Quizás no es tan matemático esto, pero hay que tener cuidado. No se guarda con fuego. El que guarda rencor también guarda problemas en su vida. Así que el Señor nos ayude a vivir sobre todo ligero de equipaje, ligero de rencores para poder esperar el cielo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios,
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un retoño brota del tronco de Jesús, un germen de sus raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza.